Bien, ya estamos listos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23, Cartago y alrededores. Y esos alrededores llegan hasta Colombia y Estados Unidos. Qué barbaridad. Eh, Martes 8 de julio de este 2025. eh, y bueno, ya estamos preparados. Hoy, 8 de julio. Feliz cumpleaños a Cindy, que está cumpliendo años. Felicidades, Cindy. Esperemos que hayas disfrutado Muchas, de tu muchas bendiciones cumpleaños. a todos y por los buenos deseos que se tomaron su tiempito. Que Dios me los bendiga a todos y muy, muy agradecida. Eso, Cindy. Qué Que bueno. siga, muchísimo. Bueno, vamos Que a orar siga cumpliendo entonces. mucho más. Eso, ahorita al final Amén. le partimos la Repartimos la torta. torta. Y como ahora son virtuales, pues nos sale mejor. Bien, vamos a orar entonces. Bueno, Cindy, ahí, bendícenos con una oración ahí para que arranquemos, ¿vale? Claro que sí. Pastor, viera que tengo la imagen suya como pegada en mi teléfono, no, o sea, como que no se mueve. No, sí, se Igual mueve. voy a orar. Ahorita, o sea, como pegado. Ahorita voy a orar y si no lo reinicio. Eso es. Amado Padre Celestial, te doy gracias por un año más, Señor Jesús. Este, muy, muy agradecida, Señor, por la salud, Señor, por mi familia, por la gente que quiero y me quiere, Señor Jesús. Amén. Te pido, Padre, para que me sigas bendiciendo, Señor, con salud, para seguir adelante, Señor, con la misión, Señor, que pues que tú me pones cada día, seguir caminando con mi familia, Señor, por el camino correcto. Y sin ti, Señor, pues sabes que no puedo seguir. Siempre agarrada de tu mano, Señor. Bendíceme todos los días y bendice a la gente que quiero. Te doy muchas gracias, Señor, por mis pastores, Señor, por la iglesia que nos pusiste. Sumamente agradecida, Señor, por todo, por cada día, por la comida, por todo lo que nos da, Señor, por mi trabajo mío y de mi esposo. Amado Padre Celestial, te amamos, te bendecimos y te ponemos en tus manos este discipulado, Señor, para que abra nuestra mente y nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Así sea en tu nombre. Amén y amén. Amén. Amén, amén. 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 Muchas gracias, Amén. Cindy. Amén. Con gusto. Bueno, vamos a arrancar entonces. Voy a compartirles la pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? Sí, señor. Señor. Ok, bueno, yo no sé, bueno, algunos de ustedes oyen el programa de la radio, otros no, pero digamos el domingo estamos compartiendo el tema de cansados y trabajados, ¿no? O sea, el pasaje aquel que el Señor decía, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo les haré descansar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente por el mismo título, pues ya uno sabe que hablamos del cansancio y estuvimos comentando eso de, de que estar cansado, pues obviamente no es un problema, ¿no? Porque todos nos cansamos, ¿no? De una u otra manera. Por ejemplo, ya hoy, un día como hoy, a esta hora, pues ya uno, el cansancio se le va viendo, ¿no? Pero al final el cansancio se soluciona pues descansando, ¿no? Porque precisamente esa es la palabra descansar, es quitar el cansancio, ¿no? Ese prefijo des significa quitar, ¿no? Descansar, pues es quitar el cansancio. Pero que estamos diciendo que lo que uno tiene que cuidarse es de que ese cansancio no se vuelva un abatimiento, ¿no? Porque ya una persona abatida es una persona que ya, pues simplemente ya no quiere pelear, ya cree que ya no vale la pena, ¿no? Y entonces tuvimos la oportunidad de leer algunos mensajes que nos llegan ahí en la radio de personas que realmente están atravesando situaciones complicadas, ¿no? Y refuerza más lo que habíamos hablado el domingo pasado también de aquello de colar el mosquito y tragarse el camello, donde a veces nos centramos en cosas pequeñas y dejamos ir lo grande, ¿no? Entonces a veces también hay un dicho que dice que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Hay gente que se ahoga en un vaso de agua que por pequeñeces
pues pareciera que se va a acabar el mundo y todo eso. Y en línea lo que yo les he dicho muchas veces y he dicho a la iglesia, pues claro, los problemas de cada uno pues son de cada uno, ¿no? A lo mejor el problema del uno no es tan grande como el del otro, pero como es su propio problema, pues trae su propia angustia y su propio, digamos, se agobia a uno de una manera personal, ¿no? Pero digamos que en la mayoría de los casos, o por lo menos los casos que vimos el domingo en la radio, eh, uno podría o percibir ese sentir que había en algunas personas ahí, de las que comentaban de que no sabrían qué hacer, ¿no? Y sienten como que no tienen con qué pelear o qué hacer exactamente en una situación de angustia. ¿Me entienden? O sea, no sé si ustedes, bueno, los que no escuchaban el programa, habían algunos casos de gente que se acaba de divorciar y no sabían cómo manejar la situación, o personas que están con unas relaciones conflictivas y sienten que no hay salida. Entonces, en resumen es eso, ¿no? O sea, aflicciones, cosas con qué lidiar y parece como que no saben cómo hacerlo. O sea, y ahora sí era pastor, y es que nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Bueno, más o menos, ¿no? O sea, acuérdense que siempre se nos insta, nosotros, para nadie es un secreto que nosotros estamos en una guerra, ¿no? O sea, estamos en una batalla, batallas tras batallas. Todos los días peleamos batallas y todos los días tenemos que ir abonando para que al final de nuestros días, como decía Pablo, digamos que ganamos la guerra, ¿no? Porque acuerden que una guerra, una cosa es una guerra y otra cosa son las batallas, ¿no? Las batallas son, digamos, sucesivas y al final, cuando uno, digamos, como resultado de ganar la mayoría de las batallas, pues uno puede decir que ganó la guerra, ¿no? Entonces, a raíz de esto, y en estos días que digamos, en los devocionales que a nosotros nos pasan ahí en el chat de la iglesia de la palabra diaria, o no me acuerdo cómo es que se llama, eh, leí la semilla, sí, la semilla diaria. Leí algo que me llamó la atención, que está en Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13 menciona una guerra que tenía el pueblo de Israel contra los filisteos. Recuerden que ellos siempre mantenían peleando con ellos, ¿no? En ese entonces, pues obviamente el rey, digámoslo ahí, pues era Saúl, ¿no? O sea, porque aunque era Saúl, pero ya Saúl pues estaba como que en sus últimas, ¿no? Porque pues ustedes ya saben que él había sido desechado, ¿no? Y entonces hay un capítulo 13 de la primera carta, del primer libro de Samuel, habla de la guerra contra los filisteos y ahí se da todo ese episodio de que obviamente están en esa lucha y ellos tienen un ejército y entonces al final los filisteos los tienen asediados y entonces la gente por miedo comienza a irse porque Samuel se había ido y entonces Saúl, para tratar de retenerlos un poco, quemó incienso y después vino Samuel y le dijo que eso era algo que él no debería haber hecho. Bueno, es como parafraseando un poco, ¿no? Pero estos versículos son los que me llamaron la atención, del 19 al 22, que dice obviamente que como ellos estaban en guerra, acuérdense, ellos estaban en guerra, pero miren lo que dice el versículo 19, 20 y 21. Dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, ¿no? Por lo cual, todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aquijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto ellos dos, que sí las tenían. Entonces, claro, ahí no había herrero. De pronto fue una buena estrategia de los filisteos que, digamos, Pastor, sí. ¿qué es un PIM? Un pin, esos son, yo estaba leyendo ahí, son como unidades de medida que se usaban, digámoslo, como parte del pago, ¿no? O sea, es como, digamos, como en algunos tiempos se usaban denarios, ciclos, o sea, porque un ciclo es como una unidad de medida, ¿no? O sea, básicamente de algo, ¿no? No sé exactamente qué es, pero era, por ejemplo, métodos de pago, ¿no? El de la época, como tal. Un Ok. PIN no vi en lo que investigué qué era exactamente, sino que eran unidades de medida. Obviamente los ciclos, ¿acuerdan cuando el Señor mandó a hacer el aceite de la Santa Unción? Que dijo, bueno, aquí va la fórmula, dijo, van a poner medio ciclo de yo no sé qué, 2 ciclos de acá, entonces eran unidades de medida
que Como una servían, pista, ¿verdad? sí, sí, algo así, y en este caso pues eran cosas que servían para como método de pago, ¿no? Acuérdate que la sal también en algún tiempo, también la sal era un método de pago, De pago. y por eso es que a uno se le llama salario, ¿no? Salario se le llama al pago porque le pagan a uno con sal, ¿no? Sí. Entonces es curioso ahí porque no había ahí un herrero, y ellos quitaron los herreros o los sacaron de ahí precisamente para que el pueblo no tuviera cómo afilar sus armas, ¿no? Y entonces ellos tenían que bajar hasta los filisteos para llevar las cosas allá para que le sacaran filo, ¿no? Y entonces dice el versículo 22 que el día de la batalla, pues entonces, claro, no habían todas las espadas y todas las lanzas, no estaban ahí porque se las habían llevado pues para sacarle filo, ¿no? Entonces, miren lo delicado que es que uno esté en plena batalla y que uno esté sin armas, ¿no? O sea, es algo tremendo, que tiene que ver mucho con lo que mencionábamos acá arriba, ¿no? De esas situaciones que pasan y que a veces lo agarran a uno desprevenido, confiado, y uno no, como que uno no sabe qué hacer, ¿no? O sea, ¿me entiende? Entonces, a veces, no sé si a usted les ha pasado que a veces alguien les cuenta una situación y ustedes la tienen clara, ustedes dicen, no, hombre, pero si lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y la otra, y aunque uno la tenga clara, la otra persona no sabe ni qué hacer, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque cada uno ha adiestrado sus propias armas, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones que algunas personas las agarran eh, sin cómo reaccionar cuando hay otras personas que sí saben exactamente lo que tienen que hacer. Entonces, esto que le pasó al pueblo de Israel contra los filisteos es algo que perfectamente le puede pasar a cualquier persona que se descuide, ¿no? O sea, que llegue el momento, que sabiendo que estamos en una guerra, en una batalla, pues se quede sin armas, ya sea que porque las está afilando, lo que sea, y no sé si se acuerdan cuando hablamos del libro de Nehemías en la iglesia, que ellos no soltaban las armas para nada, ¿no? Estaban trabajando, pero las tenían ahí. ¿Por qué? Porque había una guerra alrededor de ellos, que tal vez no era una guerra como esta de los filisteos, pero sí era una guerra de conceptos, de asedio, de acoso, de burla, de escarnio, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en esto nosotros tenemos que considerar, bueno, obviamente sobra mencionarles que estamos en una guerra, eso ya ustedes lo saben y parte de lo que vamos a hablar. Eh, Hay que considerar que Dios siempre nos prepara para la batalla, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes que Dios siempre nos prepara para la batalla? Porque Él sabe que siempre vamos a tener conflictos. Porque Entonces nos tenemos que ama. estar preparados. Porque nos ama, dice Paola. Sí, también puede ser. Pero digámoslo, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Porque Eh, tenemos un enemigo, pastor. sí, sí, porque hay, o sea, todo el lenguaje de guerra, ¿no? O sea, digamos, si ustedes, si alguien llegara alguna vez aquí a mi casa, llegar aquí cualquiera de visita y nos vea a Milena y a mí recogiendo agua en todas las ollas de la casa, en balde y todo eso, ¿qué es lo que ustedes se imaginarían? Que están peleando. No. Que se va el Nah, agua. Que se va a qué ir el bárbara agua. Elsa, Que Que no va a ir tienen el agua, que no agua. tienen agua. que se va a ir el agua. Entonces, ¿ustedes por qué están recogiendo agua? Porque se va a ir el agua, ¿me entienden? Están Entonces, porque yo, preparando. yo, yo no voy a recoger, no, no, no vamos a tener una guerra aquí de No, agua. Elsa, cálmate. no, Entonces, estoy bromeando. entonces, ¿por qué el Señor siempre nos prepara para la batalla? Para que estemos Porque hay batallas, preparados. peleas. Porque sabe que nuestra vida, nuestro caminar cristiano es una constante batalla, ¿cierto que sí? Entonces, en el tiempo de los filisteos, cuando el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, ya se sabía, ya sea en el desierto o inclusive entrando a la tierra prometida, iban a estar en constante batalla. O sea, aunque iban para la tierra prometida, se sabía que ellos iban a tener que ir a pelear. Por eso es que el Salmo 18 dice que Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, ¿no? Entonces ya se sabe, el Señor es el que Él siempre adiestra nuestras manos, siempre nos prepara para la batalla. ¿Por qué? Porque sabe que nuestro caminar es de constante batalla, ¿no? Entonces eso nosotros lo sabemos, o sea. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Si ustedes ya vieron el título acá arriba dice la armadura de Dios, que lo vi por ahí, pero como vamos a hablar de eso, de que nosotros siempre tengamos presente y ustedes dirán que es un tema conocido, lo que sea, sí, está bien. Hay muchos temas de la palabra que usted los ve una, dos veces, tres veces,
pero que es importante que los tengamos presentes siempre, sobre todo lo que les estaba comentando al principio. Hay situaciones que a uno le agarran y que no nos agarren. Sería imperdonable que hayan situaciones que nos agarren ahorita sin saber qué hacer, ¿no? O sea, nosotros, no es que la solución esté ahí brotando y todo eso, pero algo de, por el conocimiento que tenemos, algo debemos pensar en qué hacer, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad, o sea, Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado las armas, nos da ejemplos de gente que ha atravesado situaciones parecidas. Si hay gente que no conoce de Dios ni de la palabra, pues uno lo entiende, ¿me entiende? Pero nosotros que supuestamente conocemos de la palabra, tenemos que entender y saber que Dios no nos va a someter a nada de lo que no podamos salir. Y juntamente con la prueba que nos da, Eso es como la guerra espiritual que nosotros como cristianos vivimos La, diariamente, ¿verdad? la la, salida. la salida. Sí, es la guerra espiritual, Esmeralda, pero el Señor, juntamente con la prueba, siempre nos da la forma de salir de ahí, ¿me entiendes? Siempre nos da la forma. Sí, Lo señor. importante es que nosotros tengamos la información adecuada y sepamos a dónde recurrir. Por eso siempre he mencionado en la iglesia los tres aspectos claves de la vida cristiana: humildad, humildad, que uno tiene que tener primero la sinceridad de reconocer que hay un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia hacia aquel que nos quiere ayudar, ¿no? Como tal. Entonces, Pablo, obviamente, como vamos a estar hablando de la armadura de Dios, o volviendo a repasar la armadura de Dios para que siempre tengamos presentes de todas las armas que el Señor nos ha dado. O sea, es que a veces uno cree que está bien, la Biblia es una arma tremenda, aquí está todo, aquí está el fundamento de nuestra fe, todo está aquí, ¿cierto que sí? Pero no solamente eso, es que nos ha dado todo un combo de armas que ahorita lo vamos a ver, que es completo, ¿no? Entonces, Pablo obviamente utiliza la analogía de la armadura como tal. A ver si ustedes se acuerdan, yo lo dije un domingo en la iglesia, ¿por qué Pablo utiliza este lenguaje de la armadura para ilustrarnos eso? ¿Por qué? Porque así es como debemos de estar protegidos. Sí, pero Porque, por qué él utiliza, por qué se aprovecha él de ese lenguaje? porque Porque todo era el un Él era un mundo, lenguaje soldado, que pastor. no lo entendía. Bueno, Juan Pablo, a ver, ¿qué dices? Porque sí, se utilizaba lenguaje que el pueblo pudiera entender, que las personas que estuvieran escuchando entendieran. Correcto. Davis, ¿qué dijiste? No pasó, yo no hablaba. ¿No hablaste? No, fue, ay, se me olvidó, ¿cómo? Es que yo veo aquí, aquí donde dice hablando, no sé si ustedes ven esto, que me salen los nombres de los que hablan. Por ejemplo, dice hablando de Ever Molina. Anthony, bueno, era Anthony. Es que Anthony. Sí, pastor, fui yo. No, yo lo que dije bueno. fue porque él era un soldado, pero sí, o sea, porque era lo que él entendía, digamos, pero sí, sí, era por lo que dijo Juan Pablo, porque así la gente lo iba a entender. Sí, digamos que hay una combinación de ambos, ¿no? O sea, porque la gente lo iba a entender, pero digamos, la gente lo entendía porque la gente convivía con soldados, ¿cierto? Pero Pablo también lo usaba porque Pablo era romano, ¿me entiendes? Entonces Pablo, acuérdate que Pablo era hebreo, judío, pero también era romano, entonces por eso él lo utilizaba. Él se aprovechaba de todo eso, a veces hablaba de armadura, a veces hablaba de las carreras, las competencias y todo, porque él Pastor, manejaba todo ese lenguaje. Sí, David. Pablo era romano, también hebreo, es que como él dice, como que dice una parte de hebreo, no sé si me Sí, aclara esa sí. parte. Él era hebreo, circuncidado, instruido a los pies de Gamaliel, fariseo. Entonces, pero cuando a él lo estaban Ujú, golpeando los romanos, él dijo, pero ustedes, ¿por qué me golpean si yo soy romano? ujú, ¿Cómo ser romano? Porque está prohibido golpear a un romano. Y sí, entonces, ahí mismo, claro, ahí mismo casi, iba a ujú, decir, casi se orinan los soldados, pero no del miedo, porque les dio miedo, ¿no? Entonces por eso él apeló al César y por eso fue que lo llevaron a Roma. Pero Pablo era romano también. O sea, de hecho, el nombre de Saulo, cuando uno habla de que Saulo, que antes se llamaba Saulo y después ok, Pablo, no, Pablo después siguió llamando de Pablo porque se volvió discípulo digamos como apóstol, pero es su nombre romano. No estoy tan seguro, pero su nombre de allá, porque Tarso, digamos, era una ciudad romana, ¿no? Entonces,
digamos que él utilizó todo eso. Entonces, hablando un poquito de las armaduras medievales para que entendamos, porque no es un lenguaje nuestro como tal, o sea, nosotros no es que ahorita a veces uno las ve ahí en Semana Santa, las armaduras que las desempolvan, pero digamos que estas armaduras medievales pues fueron un elemento clave, ¿no? Para, digamos, los que hemos visto películas de los caballeros de la Edad Media, igual, ¿no? Se ponían su armadura precisamente porque les permitía resguardar su cuerpo acuerden que las peleas en ese entonces eran a punta de espadas y lanzas, ¿no? Entonces, las armaduras les ayudaban mucho a proteger, digamos, todo lo que era su integridad como tal, ¿no? Entonces, y digamos que ya desde la antigüedad se veía mucho de lo que eran las peleas, no es como ahora, ¿no? Que disparo de un lado al otro, no, las peleas eran cuerpo a cuerpo como tal, y entonces casi siempre las personas trataban de protegerse de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, digamos, muy en la antigüedad la gente se protegía con pieles, después con cueros, y ya después vino la época de las armaduras que son hechas de metales como tal, ¿no? Entonces, si ustedes han visto una armadura, ahorita vamos a ver una cubrían el cuerpo entero, ¿no? De pies a cabeza como tal, ¿no? Y les ayudaban precisamente para que, pues, no se lastimaran tanto, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, como les decía, no es un secreto que estamos en una guerra. eh, y a veces no sé si a ustedes les ha llamado la atención o preguntar por qué hay tanto lenguaje de guerra en la Biblia, ¿no? Ustedes saben que la Biblia está llena de guerras y de guerreros, de armas. De hecho, bueno, a Dios se le conoce como el varón de guerra, como tal, ¿no? Por eso es que hay gente que dice, ay, es que no me gusta el varón de guerra, me gusta más el príncipe de paz. O sea, tratando de creer que hay una diferencia entre lo que es el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento personificado en la persona, digamos, en la persona de Jesús como tal, pero es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que en el Antiguo Testamento, pues obviamente había más episodios de confrontaciones y de conquistas y todo eso, y por eso ameritaba un lenguaje un poco más de guerra, ¿no? Pero obviamente Dios siempre ha sido varón de guerra y príncipe de paz a la vez como tal, y ni una cosa le quita a la otra, ¿no? O sea, no es que por ser una cosa se contradiga, ni mucho menos. Y entonces por eso la Biblia no solamente menciona de guerras, armas, guerreros, sino también de estrategias, ¿no? O sea, hay muchas estrategias incomprensibles, como la estrategia de Jericó, digámoslo así, que fue más que todo poder de Dios ahí, pero que me dio la obediencia del pueblo, pero sí hay buenas estrategias en cuanto a adiestramiento militar como tal, ¿no? Entonces, la vida cristiana, hermanos, o sea, todos los que hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, y ustedes ya lo han escuchado y lo han visto, pues no es solo recibir a Cristo, ¿no? Que obviamente es importante, ¿no? Y es el primer paso, ¿no? Pero el hecho del nuevo nacimiento y el recibir al Señor no es que eso simbolice ya toda nuestra vida cristiana, eso marca un inicio y marca un arranque, ¿no? Pero va más allá de eso, va en tener comunión con Dios, el que uno cada día sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan en qué medida uno cada día es más lleno del Espíritu Santo? ¿En qué medida cada día es más lleno del Espíritu Santo? A medida que los Entre más que pensamientos, tenga comunión con la palabra. A Es, medida del conocimiento. exacto, palabra conocimiento. Entonces, ¿en qué medida uno cada día es más lleno del Espíritu Santo? En la medida en que cada día es más lleno de la palabra, ¿no? Porque esa es la verdadera llenura del Espíritu Santo, cuando uno cada vez llena más su mente de pensamientos de Cristo, de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿no? De que uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo amén. tenga en la mente, ¿no? Entonces, es importante saber que la vida cristiana no es solamente eso, ¿no? Recibí a Cristo y ya no. Ahí empieza realmente Es todo lo que es un, continuo. un bagaje, ¿no? Y sabemos que en ese caminar hay enemigos que vencer, hay batallas que pelear. Mire que el pueblo de Israel cuando entraron con Josué a Canaán, que era la tierra prometida, aún estando dentro de la tierra prometida, pues se pasaron una cantidad de tiempo peleando y peleando para poder disfrutar y vivir de la bendición de Dios como tal, ¿no? Y eso era Pastor, algo que ellos sabían. Sí, señor. ahí no habría que agregar entre más conocimiento o pensamientos del Señor que pongamos en práctica, porque Jay, yo conozco También. mucha gente que conocen muchísimo, pero bueno, solo la persona y el Señor lo sabrán, pero no creería yo que tengan tantísimo al Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, sí, sí.
al mejor estilo de los fariseos, ¿no? Sí, sí es cierto, lo que dice Anthony es cierto, o sea, uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga, sí, está bien, y como vivencia tenga también, podríamos decirlo, Sí, porque es que realmente lo que activa, porque acuerde que lo que vivifica, como dice la misma palabra, es el espíritu como tal, ¿no? La misma vivencia, y en línea a eso era lo que el Señor les decía a los fariseos, aprovechando el comentario de Anthony, que él les decía a ellos, vea, ustedes está bien, ustedes diezman y todo eso, ustedes para el cumplimiento de la ley no hay ninguna queja, ustedes están bien, pero ustedes están dejando lo más importante, que es justicia, fe, misericordia, y las tres cosas, como lo desarrollamos en algún momento, tienen que ver con vivencia, ¿no? Justicia, vivir haciendo la voluntad del Señor, misericordia, ponerse en sí, los zapatos del otro, no perder esa sensibilidad al dolor ajeno, ayudar a la gente, poner al servicio de la iglesia los dones, las capacidades que Dios nos ha dado, y la fe, obviamente que tiene que ver con el pleno conocimiento. Entonces es una combinación de varias cosas, ¿no? Pero sí, sí es muy válido lo que sí. dice Anthony. Hay mucha gente que conoce palabra. Lo que pasa es que a veces yo diría que tal vez lo que marca la diferencia de Anthony y el resto es que cuando uno tiene pensamientos de Cristo, digámoslo, porque hay gente que conoce versículos pero difícilmente No uno los podría decir, si, vive. si no los vive, pues que realmente sean sus pensamientos, porque se supone que uno debería actuar conforme a piensa, ¿no? O sea, se supone, Sí, ¿no? claro. Ser Ahora, coherente. porque cualquiera podría decir, no, Buenas noches, pastor. sí, yo Sí, conozco gente que, ajá, Oscar, buenas noches, bendiciones, pastores, bendiciones para Buenas todos. noches. Yo Buenas considero, noches. pastor, que el secreto de todo radica en la relación con Dios a través de la oración, ¿no? Porque se puede leer mucha palabra, pero la búsqueda de Dios mediante la oración, ¿verdad? Es donde está más esa unión, donde Dios siente que uno lo busca de corazón, ¿no? Y entonces ahí el Espíritu le muestra a uno más, ¿verdad? Lo guía, pues. ok, vamos a aprovechar este comentario de Oscar para hacer una analogía de acuerdo a lo que él ha dicho, ¿no? ¿Por qué creen ustedes o cómo podría uno desglosar que entre más oración, ¿Verdad? Como dice la misma palabra, ¿no? que entre más oración, digamos que entre más oración, a ver cómo se los pongo. ¿Por qué creen ustedes que entre más ora uno, pues más vivencia con el mismo Señor o más caminar con Él tiene uno? Por qué creen ustedes? Es que Porque eso es estamos, como cuando uno tiene un buen amigo. Uno, Ujú, para poder mantener esa relación, uno se acerca a él. Oye, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira, me pasó eso, necesito conversar. Más o menos así que se alimenta la relación también con Dios, ¿no? correcto. Y entre más habla Sí, uno con alguien, ¿qué? y eso es con el Más lo conocimiento del conoce, Señor, más y el lo conoce. conocimiento lo conocemos a través de la palabra. Correcto. Más se le Entonces, conoce, pastor. entre más uno habla con Se le alguien, conoce. más se le Más lo conoce conoce. y entre más uno entre más conoce uno a alguien, ¿qué pasa? Pues O más sea, ¿qué estrecha es la pasa? No relación. lo ¿Qué, No lo quiere. quieren. bueno, como diría mi amigo Marquito, depende, pastor. Entre más uno conoce a una persona, Conoce sus obras. sí, pero por ejemplo, entre más conozco a una persona, usted me van a decir si es verdadero o falso eso que voy a Tiene decir. o Se desilusiona. Más ¿Cómo, Pau? quieres, Se pastor. ilusiona o se desilusiona. Sí, exacto, es eso. Entre más uno conoce a una persona, o más se acerca Más se aleja. o más se aleja, ¿no? Porque así es, ¿no? O sea, hay personas que cuando entre más uno las conoce, uno más las evita. Esa es una realidad, ¿no? Entonces con Dios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entre más uno lo conoce, pues no hay forma de evitarlo porque pues Dios es un Dios, digamos, cuando uno dice que no hay manera de odiarlo, digámoslo así, o de rechazarlo. Ahora se dirá, pastor, pero ahí está usted mal, porque yo sí conozco gente que rechaza a Dios, pero es que no lo conocen. O sea, es una realidad, no lo conocen. ¿Me entiende? La gente que rechaza a Dios eh, yo diría que bueno, me atrevería a decir que no deberían de existir ni un caso de alguien que diga que rechaza a Dios y que diga que lo conoce. ¿Y por qué lo rechazas? Porque lo conozco. No lo conocen. Y a lo No mejor lo lo que conoce. conocen de él
es por referencias, ¿no? Es por de oídas, digámoslo así, porque no hay manera de rechazar a Dios y no estoy hablando de que es irresistible, el poder irresistible, no, es que por la calidad de Dios que tenemos, si uno realmente entra en una relación para conocerlo, no hay forma de rechazarlo, o sea, no hay forma, ¿me entienden? Entonces, la gente que lo Pastor, rechaza hoy es porque no lo conoce. Ajá. pastor. Y ahí cabría eso cuando Job le dijo a Dios de oídas te conocía. Sí, sí, claro. Porque es que él tenía información del Señor y entonces cuando comenzó a pasarle todo lo que pasaba y todo eso, entonces obviamente cualquiera de nosotros, a veces uno juzga a Job y uno, créame que si hoy en día le pasa a uno, uno dice, es que yo no sé por qué me pasan esas cosas si yo soy bueno, si yo no mato una mosca. ¿Entiende? Entonces Job, hombre justo, recto y le pasan todas esas cosas, entonces él comenzó, llegó un momento en que comenzó a decir, bueno, ¿dónde está Dios? Y que yo no sé qué, y que, ¿me entiende? Y ya el Señor lo cuadró, ¿se acuerdan? Que él dijo, "Ah, no, sí, Señor, realmente no tengo justificación. De oídas te había oído, Señor. O sea, de lo que conocía de ti eran referencia y todo eso, pero ahorita realmente mis ojos te han visto, no es porque lo vio físicamente, sino porque pudo, digamos, de propia, digamos, directamente de Dios, entender y saber que nosotros no somos, que nuestro peor negocio sería contender con Dios, ¿no? O sea, realmente no vale la pena. Yo Mil- siento, Mile, no pastor, te oye que nadie, Mile. Bueno, que dice Milena, es que Milena me habla por acá en la espalda y no, nadie oye, que dice que hoy en día hay mucha gente que dice que de oídas te ha oído. Bueno, las iglesias están llenas hoy en día de gente que conoce a Dios de oídas, ¿no? O sea, eso es una realidad. Y entonces, como conocen a Dios de oídas, cualquier cosita los saca de esa relación, porque es una relación basada en de oídas, ¿me entienden? Entonces, cualquier relación, llévelo a lo natural, cualquier relación que nosotros tengamos que sea de meras referencias, es una relación que facilito se acaba. Cualquier cosita se puede acabar, ¿por qué? Porque no hay nada que la sustente, ¿me entiende? Ahí hay ahora un paréntesis que hay un pensamiento que dice que, hablando del amor, ¿no? Que dice que la distancia, o sea, la distancia es como el viento, apaga los fuegos pequeños, pero enciende los grandes, ¿entiende? Entonces, a veces cuando una relación es muy fuerte, porque así es digamos que el viento es así, ¿no? O sea, es increíble. Un viento agarra un fuego y si el fuego es bien fuerte, más bien lo aviva. Porque acuérdense, ustedes han avivado un fuego, ¿no? Que a veces uno coge y le echa viento a un fuego para que se encienda, ¿cierto que sí? Si es que es un buen fuego. Pero si usted ventea una llamita pequeña, la apaga, ¿me entiende? Entonces, así es la distancia, en el sentido de que si algo es firme, aunque haya distancia de por medio, siempre la relación permanece, ¿no? Entonces, exactamente pasa lo mismo con Dios. Ok, entonces, esto pues no es una guerra cualquiera, ya todos lo sabemos, yo no me voy a quedar mucho ahí. Y, 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 y aquí la pregunta eh, no es si vamos a estar en conflictos, en adversidades, la pregunta no es si nos va a pasar o no, la pregunta es cuándo nos va a pasar, ¿no? Porque de seguro que todos hemos pasado por situaciones y si alguien no ha pasado, pues en algún momento las va a pasar y seguiremos pasando por situaciones en las cuales seremos atacados, seremos cuestionados, seremos, bueno, de todo, ¿no? O sea, como dice Efesios, acordémonos que esto no es una lucha contra carne esta es otra versión, no es carne ni sangre, sino potestades, pero esta versión dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas poderosas en este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, la Biblia se refiere también a que somos soldados, que estamos en una batalla constante, que hemos sido reclutados y como decía Pablo por allá también, vamos a sufrir penalidades como buen soldado y todo eso. Entonces, por eso es que hay diferentes formas en las cuales uno se puede preparar para esta batalla y que no, y que obviamente no para enfrentarlas, sino por la idea es que las ganemos, ¿no? Digamos, aquí mencionemos estas seis. Primero, obviamente, reconocer que hay un adversario, o sea, eso es lo primero que tenemos que saber. Si hay una guerra, obviamente tiene que haber un adversario porque hay dos bandos, o sea, tenemos que identificar al enemigo, no ignorar las maquinaciones, no ignorar que él tiene lo suyo. Nadie gana una batalla cerrando los ojos, y nadie gana una batalla solamente poniéndola en las manos de Dios y que él haga lo que tiene que hacer, no, él hará lo suyo, nosotros tenemos que hacer lo nuestro también. Pedro obviamente advierte que el enemigo no es un gatito cualquiera, es un león rugiente, ¿no? Que anda buscando a quien devorar. Entonces, primero reconocer que hay un enemigo y reconocerle que tiene lo suyo también. O sea, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no nos distraigámonos, o sea,
este es un sistema que se presta mucho para las distracciones, o sea, para bajar la guardia, ¿no? Acuérdense alguna vez que hablamos que bajar la guardia es una derrota segura, ¿no? O sea, uno no puede bajar la guardia en ningún momento, hay que mantenerse enfocado siempre en de dónde van a venir y los ataques y lo que sea, cada uno conoce sus fortalezas, cada uno conoce sus debilidades, cada uno sabe en qué se tiene que cuidar y por eso Pablo le decía a la iglesia, vean, si ustedes creen que están bien, cuídense, cuídense de no caer, ¿no? O sea, Pastor, pregunta. sí, Elsa. Recuerda que le mandé una pregunta por el WhatsApp. ¿Cabría esa pregunta ahí de cuando dice que le echen eso al Satanás para librar su carne? De Ah, primero Corintios. cierto que tú me habías mandado esa pregunta, Elsa, se me había pasado. Es que Elsa me había preguntado de cuando en la iglesia de Corinto pasó de que había alguien que había un pecado grave en la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el pecado grave que había en la iglesia de Corinto? Que el hijo andaba con, el hijo del predicador, digamos, andaba con la esposa. La inmoralidad sexual. Andaba con la esposa del papá, ¿no? O sea, y que Pablo le decía, vea, es que hay un pecado ahí que ni aún en los gentiles se ve, porque eso es algo, así se ve, ¿no? Pero tampoco es que sea tan común, porque digamos que aún en los gentiles, digamos que hay gente que tiene ciertos códigos de respeto, aunque fuera del reino de Dios nadie respeta nada, ¿no? Entonces él habla de que lo amonesten y que si la persona no, al final no hay solución, que el mismo sea echado o entregado a Satanás, ¿no? Cuando se habla de entregado a Satanás, es que sea sacado de la iglesia, ¿no? Que sea sacado de la congregación. Y entonces habla Elsa ahí de que para que, digamos, salve su alma, digámoslo así, menciona ahí en algún momento, ¿no? Lo que estaba buscando ahí, creo que en algún momento lo discutimos aquí también, es que ya la persona estando afuera, digámoslo ya, porque como la vida del pecador es dura, porque mientras la persona esté dentro de la iglesia y todo eso, créame que hay mucha gente que se cree o se confía que por estar dentro de una iglesia, aunque estén en pecado, pues no va a pasar nada porque están dentro de la iglesia, aunque estén en pecado, ¿no? Entonces, estando fuera, digámoslo así, por lo menos que en carne propia, como diría uno popularmente, llevando palo, a ver si recapacita, si vuelve en sí y por lo menos puede tomar una decisión que salve su alma, ¿no? O sea, pero eso es estando afuera, ¿no? Pero a eso se refiere, pero es parte, ligándolo, ese comentario de Elsa, esa pregunta que ella hacía con esto, pues es parte de, ¿no? Elsa, digamos que es esas guerras que la gente a veces tiene lidiando con su pecado y todo eso, que nunca, siempre se dejan vencer, digamos, son guerras perdidas como tal. ¿Por qué? Porque digamos que una persona está en la iglesia, está en pecado y está escuchando que hay que arrepentirse, que el pecador va al infierno, que hay aquí, y aún así persiste en su pecado, son batallas perdidas, ¿no? O sea, todavía no la guerra, ¿no? ¿Por qué digo que todavía no la guerra? porque no se ha muerto en esa condición todavía. Exacto, porque está vivo, ¿no? O sea, mientras hay vida hay esperanza. Entonces, son batallas que pierden batallas, todavía no ha perdido la guerra porque está viva la persona, pero si sigue en esa va a llegar el momento en que va a morir en pecado y ahí se perdió la guerra, ¿no? Y ahí sí ya está listo para la foto, ¿no? Entonces, bueno, evitar las distracciones, obviamente, acuérdense, mantenernos enfocados en nuestro objetivo, no, nunca lo perdamos, ejercer la autoridad que el Señor nos dio, o sea, estamos en una guerra, entonces nosotros tenemos, el Señor nos ha dado autoridad sobre demonios, sobre, bueno, tantas cosas que habla la palabra que nos ha dado la autoridad en la medida en que nosotros estemos sellados, ¿no? Que tengamos el sello todavía ahí y tener una verdadera actitud de guerra, ¿no? A la guerra uno no va a pelear ahí tembloroso ni nada, no, uno tiene que ir decidido de lo que está defendiendo y como le decía Nehemías a la gente que se dejó achicopalar, digámoslo así, no sé si ustedes entienden esa palabra, o que se dejaron amedrentar de los que estaban ahí, que les dijo, peleen por sus mujeres, peleen por sus cosas, peleen por sus casas, peleen por las cosas que ustedes aman, peleen, anímense, ¿entiende? Esa es la actitud de la guerra, ¿no? Como tal, ¿no? Hay cosas que nos ha costado. Hay lugares, hay un estado en el que nos costó salir y todos y los que llevamos ya años en esto hemos construido, hemos ido edificando sobre el fundamento que en algún momento fue puesto, hemos ido edificando. Hay que pelear por eso, que no ha sido fácil, pero bueno, en algún momento nos ha tocado
pelear y hay que seguirla peleando, ¿no? Y bueno, necesitamos obviamente armadura, ¿no? O sea, ir a una guerra sin protección, pues es un suicidio, ¿no? Como tal, ¿no? Estamos hablando de las guerras de antes y hoy en día espiritualmente es lo mismo. O sea, ir a una guerra espiritual sin nuestra armadura, que ahorita vamos a desarrollar el tema, pues es un suicidio, ¿no? O sea, o por ejemplo, que una persona crea que va a ganar su batalla espiritual porque habla en lenguas, ¿no? Pues, pues eso también es un suicidio, ¿no? Como tal. Y ahora usted dirá, pastor, ¿y hay gente que hace eso? Pues sí, hay gente que hace eso. O hay gente que esta guerra espiritual cree que la van a ganar solo por ir un domingo al mes a la iglesia, o porque son personas que oran 2 horas al día y el resto no leen la palabra, o porque no se relacionan con nadie, o porque no han entendido el verdadero sentido que el Señor nos dio cuando nos dijo, ahora sí yo me voy, ahora les toca a ustedes, pero ¿qué es lo que les toca a ustedes? Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, ¿me entiende? Hay una misión que nos ha dado, el Señor nos dejó y tenemos que hacerlo como tal. Entonces, pero para eso necesitamos armadura, ¿no? No podemos ir a pelear así nomás, ¿no? Lo otro es que hay que disparar, ¿no? Porque, como dice, ¿de qué le sirve a uno estar armado hasta los dientes si uno no usa las armas, ¿no? O sea, eso es una realidad, o que uno no la sepa manejar, o como alguna vez les puse un ejemplo de que alguien va por la calle y entonces lo va a saltar alguien y le digo, vea, usted no, cuidadito se me acerca porque yo tengo una espada de samurái en mi casa. Y entonces el ladrón le diga, sí, pero la tiene en su casa, mejor y me entrega todo lo que tiene. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué nos sirve eso? Eso no sirve de nada, ¿no? Entonces, las armas son para primero tenerlas y después de tenerlas, usarlas, ¿no? Pero para usarlas hay que aprender a usarlas, pero hay que usarlas definitivamente, ¿no? Y bueno, obviamente pedir ayuda al Espíritu Santo, que es el que nos guía, digamos, acuerde que es una de las misiones que él quedó aquí. El Señor dijo, le voy a mandar un consolador, ¿para qué? Él va a dar testimonio de lo mío, le va a dar a ustedes testimonio de que todo lo que está en la palabra es verdad, lo va a guiar a toda la verdad como tal, ¿no? Entonces, profundizando un poco más en el tema de la armadura de Dios, o sea, para que ustedes vean que Dios, ustedes saben que Dios digamos, nos prepara para la batalla y para que nadie se queje. Bueno, en versículos 14 al 17 de Efesios está todo lo de la armadura. Entonces, si ustedes ven, la armadura es una armadura completa, ¿no? Está el casco de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del espíritu y el calzado del evangelio, ¿no? Es una armadura completa, ¿no? O sea, no tenemos de qué quejarnos, ¿no? Entonces, eso está en Efesios 6:14. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis pagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, es toda una armadura, ¿no? Entonces, si ustedes ven a la armadura, realmente no le falta nada, ¿no? O sea, de pies a cabeza, ¿no? Los pies, el escudo, ceñirse aquí para estar bien. No sé si ustedes alguna vez se han puesto un pantalón ancho sin cinturón, o sea, se siente uno como desprotegido, ¿no? O sea, cuando uno se pone ya la faja, el cinturón, y decir la correa, pero es que aquí no se puede decir esmeralda la correa. ¿Por La qué? correa, porque aquí la correa se le pone a los caballos. Ah, ya. Aquí es la faja, aquí en Costa Rica es la faja. Pero No es bueno, la correa. no es la correa. Entonces, como se puede ver, a esta armadura no le falta nada, es completa. Entonces vamos a ir viendo rápidamente uno por uno para que ustedes vean que cada uno de ellos tiene lo suyo. Entonces, primero dice ceñidos con el cinturón de la verdad, ¿no? Esa es la primera instrucción. Básicamente, ceñirse con la verdad. Eso de la palabra ceñirse, ustedes saben que ceñirse es como apretarse, ¿no? O sea, cuando dice eh, uno se va a ceñir un vestido, es ponérselo y bajárselo al cuerpo, digámoslo así. Entonces, ese era como el rol que tenía el cinturón en la armadura, ¿no? En la física, básicamente es como estar ahí para sostener, ¿no? Digamos, era como un cinto fuerte a la cintura, como para sostener el mismo cuerpo, ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, cubrir, pues, esa parte Como del el, abdomen como, donde estaba, ¿no? Que como ustedes el saben. cinturón del carro. Eso, ustedes saben que todo lo que es la parte aquí, el frente, digámoslo aquí, o donde está el abdomen, que es donde están todos los órganos blandos, digámoslo así, pues es una parte muy sensible. Entonces, el mismo cinturón
pues servía también para eso, ¿no? Y era básicamente como de sujeción como tal, como de ceñirse, ¿no? De cuando, eso en lo físico, ¿no? Pero ya en la parte espiritual, cuando dice el cinturón Nosotros de la decimos verdad. cincho, pastor. ¿Cómo dicen? Cincho. Eso, cincho, está bien. El cincho de la verdad. Se oye raro. Está bien. Se oye Entonces, feo. entonces, si pasamos de la armadura física, ¿qué es eso? A la armadura de Dios como tal, ceñirse con la verdad, tiene que ver básicamente con el entendimiento, como habla Primera de Pedro 1:13, ¿no? Entonces, cuando nos habla de la verdad, pues recuerden que la palabra de Dios es verdad como tal, o el mismo Cristo dijo, yo soy la verdad, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, digamos, sujetarnos con la verdad, básicamente con la palabra del Señor como tal, ceñirnos de entendimiento, que es lo más importante, era lo que decía Anthony ahora, de que no basta con tener solo conocimiento como tal, hay que tener entendimiento, porque el mismo entendimiento nos llevará a la vivencia, ¿no? Hay mucha gente que conoce, pero no vive porque no entienden, esa es la realidad como tal, ¿no? Entonces, ese cinturón que los soldados generalmente llevaban era básicamente un cinturón que en el punto de vista natural le servía como para afianzarse, para sostener el cuerpo como tal, para proteger. Y entonces, en el caso nuestro, en la parte espiritual, el cinturón de la verdad, básicamente el cinturón del entendimiento como tal, el comprender. El que uno sepa, cuando hablaba, por ejemplo, en Romanos 12:2, que dice que uno tiene que renovar el entendimiento para poder saber cuál es la verdad, la voluntad de Dios, digamos, la verdad de Dios, que es perfecta, ¿no? Como tal, pero para eso tiene uno que renovar el entendimiento como tal. En la medida en que uno se ciña a la verdad como tal, con entendimiento, pues eso nos va a dar identidad de que somos hijos de Dios. Por eso es que dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿cierto que sí? Nos guía a la verdad y nos da convicción, nos da testimonio de que realmente nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, esa es la manera, ¿no? Ahora, ¿cómo usar el cinturón? Bueno, en lo natural, pues uno sabe más o menos cómo usar el cinturón, pero en el lado espiritual, la única manera es básicamente que uno tenga primero el conocimiento y después de ello, pues proceda al entendimiento como tal de lo que es la palabra, ¿no? Básicamente en eso. Eso nos permite fortalecernos y afianzarnos un poco más, ¿no? Ese es el cinturón de la verdad. Después habla de protegidos con la coraza de justicia, que es, digamos, la segunda instrucción, la segunda parte, la coraza, ¿no? ¿Se acuerdan que la coraza es ya como el peto, digamos así, o lo que protegía, digamos, todo el pecho, ¿no? De la armadura, ¿no? Y cuando habla de la coraza de justicia, pues no se refiere obviamente a nuestra justicia como tal, ¿no? O sea, traducida en obras, que era el problema que tenían los fariseos cuando ellos se jactaban de la justicia porque creían que la justicia estaba representada por todas las obras que ellos hacían, ¿no? Las obras de la ley. Pero no, básicamente cuando habla de la coraza de justicia, pues está hablando obviamente de la justicia de Dios como tal, ¿no? O sea, la justicia de la que habla la palabra, la que recibe. Cuando uno nace de nuevo, digamos, le entrega su vida a Cristo y tal, entonces uno comienza ese proceso de ir conociendo, digamos, cuál es la voluntad de Dios para poder hacer justicia como tal. Y en la medida en que uno esté caminando en justicia, es decir, haciendo la voluntad de Dios, pues eso va a ser una coraza que te va a proteger. No hay nada que lo proteja a uno más que el caminar en obediencia, ¿no? O sea, en la medida en que uno camina en obediencia a lo que Dios quiere, esa es la mejor coraza que nosotros podemos tener para proteger, en el caso natural que protege todo lo que es el pecho y ahí está el corazón, que es clave, y entonces en esa línea la coraza de justicia, o sea, el caminar haciendo la voluntad del Señor, pues va a proteger todo lo que es nuestro corazón en el sentido de qué corazón que es, pensamientos y Vamos. sentimientos, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Eh, Sí. Ajá, Ever, que por ejemplo, el ceñir, que como tú dices, el ajustar, ¿no? El recoger la ropa para el movimiento. Entonces, en lo espiritual sería como esa preparación también mental y que nos da un fortalecimiento para la acción, ¿no? Ya ceñida, yo ya fortalecida puedo actuar, pero ya estoy fortalecida, estoy así como dices tú, voy a ceñirme, para Es que hacer lo que tenga que decidir. ceñirse, digámoslo, a la verdad digamos, que uno se ciña a la verdad, es decir, aferrarse a la verdad. En el caso del cinturón, que lo que hace uno es cuando uno se lo ciñe, lo que hace es afianzar como tal, porque uno ya
¿Han visto cuando uno se aprieta el cinturón, uno como que agarra forma, ¿no? A veces engañosa, pero bueno, en lo natural. Pero ceñirse a la verdad, yo lo asociaría como lo que leímos ahorita cuando dice que el Señor es el que hace nuestros pies como de sierva, ¿no? ¿Qué es lo que hace, cuál es la característica que tienen los pies de las siervas? Que son ligeros, livianos. No, pero hay algo más. Cuando Pastor, dice, pastor, Para predicar el evangelio. Que se agarra pastor. Se afianzan sí, en la roca. sí, Ujú. Mari, Sí, era eso. dígalo. Que se agarran, que tienen como, no sé si uñas o qué, pero que se pega a la roca. Exacto. Las ciervas o las cabras de montaña, no sé si las han visto que ya están en las montañas y no se caen. Y dice, ¿cómo no se caen de ahí? Porque ellas tienen algo en las patas, en los pies, llamémoslo así, que se aferran a la roca, ¿me entiendes? Entonces ahí donde dice que Él hace nuestros pies como de sierva, es decir, que nosotros podemos estar aferrados a la roca y que no nos separemos de ahí. Obviamente, una decisión personal sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, para eso es como muy parecido a eso de ceñirse a la verdad, o sea, estar ceñido a la verdad como tal, pegado a la verdad, y nosotros sabemos que quién es la verdad, ¿no? La verdad es Cristo como tal, o la verdad es la misma palabra, pero Dios y su palabra, pues, uno son, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, una de las y estamos hablando ya de la coraza de justicia, eh, una manera de estar nosotros protegidos por esa coraza es lo que está ahí de mantener siempre nuestros ojos puestos en Jesús, ¿no? Siempre puestos en Él, autor y consumador de la fe. En la medida en que estemos ahí, puestos los ojos en Cristo Jesús, vamos a tener el respaldo de la coraza de justicia, porque en la medida que tengamos nuestra mirada en Él, pues vamos a estar viviendo en justicia, es decir, haciendo la voluntad del Señor. ¿Cómo usar esa coraza? Bueno, obviamente, nunca olvidando, siempre teniendo nuestra identidad en Cristo, quiénes somos. O sea, en la medida en que uno sepa quién es, pues uno debería actuar conforme a lo que uno cree que es. ¿Y qué es lo que el Señor espera que actuemos nosotros? Que caminemos como es digno de un hijo de Dios, siempre agradándole a Él, dando buen fruto. Esa es la mejor manera de usar esa coraza, ¿no? O sea, básicamente, ¿no? La armadura. Ok, después dice calzados con la disposición de proclamar el evangelio, el calzado del evangelio como tal, que es la tercera parte de la armadura, que son los zapatos, ¿cierto que sí? Bueno, obviamente todos en lo natural pues conocemos los zapatos y digamos la comodidad que nos dan los zapatos para movernos, ¿no? Para caminar y todo ese asunto. Entonces, básicamente, cuando habla del calzado del evangelio es esa disposición. Pues, hay otro versículo en otro pasaje o en otro libro que habla de que cuán lindos son los pies de los que proclaman el evangelio, digámoslo así, ¿no? Pero no está hablando de que son lindos los pies y que qué lindos dedos y que se hizo el manicure. No, está hablando del caminar, ¿no? El testimonio como tal que debería tener o que debería respaldar siempre al que se dice que proclama el evangelio, que era lo que tal vez mencionaba Anthony ahora, ¿no? Que una Pastor, cosa, una cosa es predicar el evangelio, proclamar el evangelio, y otra cosa es que esa proclamación esté respaldado por un bonito caminar, ¿no? Sí, eso está en Romanos 10:15 y proviene originalmente de Isaías 52:7. correcto. Esa cita bíblica. Ok, entonces se refiere a eso, ¿no? Ese es el calzado del evangelio como tal, ¿no? Entonces básicamente es eso, que estemos listos, digámoslo así, digamos, cuando aquel que nos ha dado la armadura, pues nos proclame o nos llame. A veces uno dice, he aquí, Señor, envíame a mí. Está bien, pero asegurémonos de que tenemos por lo menos un buen calzado para ir a predicar el evangelio, ¿no? Cuando hablo de un buen calzado, ya ustedes me entienden que no es unos buenos zapatos, sino un caminar que nos respalde, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pastor, Entonces, sí, señor. Perdón. Isaías, ¿qué dijo? Perdón, hermano. y Isaías 52, Ujú, Oh, gracias. 52:7. Pastor, una pregunta con respecto a lo del cinturón. ujú, Es que yo había leído que, digamos, que el cinturón hacía una semejanza, digamos, a la protección, porque el cinturón se utiliza como para proteger y para sostener la ropa. ujú, Entonces, que hacía una semejanza digamos, a la protección del creyente de las mentiras y los engaños del enemigo. ujú. Sí, sí, ahorita lo Entonces, mencionamos que el cinturón, digamos, por un lado puede ser para dar forma o para sostener o para afianzar, para, digamos, para sujetar, digámoslo,
y pusimos el ejemplo de cuando uno se pone alguna prenda que está floja sin cinturón y cuando uno se la pone ya como que la prenda se ajusta al cuerpo como tal, pero que además también como está el cinturón en esta área blanda donde está el estómago, todo eso servía también como para de protección. Eso en lo natural, ¿no? Y en lo espiritual, obviamente, ceñirse a la verdad en el sentido de apegarse, digámoslo, sabiendo que la verdad es la palabra o es el conocimiento de Cristo como tal. En la medida en que uno esté ceñido a la verdad, pues obviamente uno está poco propenso a la mentira, al engaño, porque la mejor manera de defenderse de la mentira, pues es conociendo la verdad o estar metido en la verdad, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón, Leo. Ok, Ever, creo que Marquitos iba a hablar. ¿sí? No, 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 pastora, sigan. Ok. Pastor, entonces yo. Por ejemplo, Ah, cuando el hablas viejo truco, ¿no? el calzado, ¿no? Que era importante para los soldados romanos tener unas buenas sandalias que los protegiera para poder entrar a la guerra. Entonces, cuando nosotros hablamos que el calzado, que tú dices, el evangelio, es muy importante saberlo para estar nosotros preparados y poder defenderlos, ¿no? Defender lo que estamos pensando, lo que estamos hablando. Entonces, esa protección de esos zapatos que nos dé esa semejanza de que si nosotros conocemos el Evangelio, vamos a poder protegernos y poder dar la palabra. Era muy importante eso del calzado. Lo mismo que cuando Es usted que va a correr, usted necesita unos buenos tenis o unos buenos para poder arrancar a la carrera, a la batalla. Pero mire que ahorita Milena me hace caer en cuenta de algo interesante, ¿no? Y es el orden en el que van estos elementos. Porque mire que nosotros empezamos con el cinturón de la verdad, como decía ahorita Leo, que es obviamente conocer la verdad, ¿no? O sea, aquí lo que estamos nosotros es básicamente en defensa de la verdad y conocer la verdad y que nosotros, por eso es que dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a donde, a toda verdad, ¿no? Entonces, eso. Entonces, primero, obviamente, ceñirnos con el cinturón de la verdad. Una vez que tengamos eso, después viene y nosotros vamos a ser protegidos. Esa misma verdad y nos va a llevar a que nosotros haya sobre nosotros una protección de la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque la verdad, si la conocemos, obviamente vamos a entrar en justicia, que es hacer o vivir en cumplimiento a esa verdad. Básicamente, ¿no? Uno vive en justicia o haciendo la voluntad de Dios en la medida en que viva cumpliendo esa verdad. Entonces, estamos aquí en esta parte. Y ya después de eso, que es como para nosotros, yo me ciño a la verdad y yo estoy protegido, entonces ahora sí voy a anunciarla, ¿no? Y para anunciarla, ¿qué necesito? El calzado del evangelio, ¿no? Básicamente es eso, porque digamos lo que decía Milena ahorita, que yo quiero ir a correr, entonces me compro unos buenos tenis y todo eso, y yo digo, pero yo ya, antes, y cuando ya compré los tenis, yo digo, bueno, voy a ir a correr a tal lado, ¿no? ¿Y cuánto voy a correr? O sea, ¿qué distancia o cuál es mi capacidad? ¿Me entiendes? Entonces, pero no es que uno compra los tenis y después dice, "Uy, ¿y ahora yo qué hago con esto? ¿Para qué sirven los tenis? ¿Para qué? No, ya yo sé para qué sirven y compro de mi talla y todo eso porque ya tengo la información como tal, ¿no? Entonces, esto de proclamar el evangelio, el calzado sí, básicamente que ese anunciar esa verdad lo respalde a uno con un buen caminar, ¿no? Básicamente, porque no es solamente, Señor, mándame a mí, no, no, no. Y lo que estaba como comentar era lo que decía Anthony, ¿no? Que básicamente hay gente que sí, que anuncia, anuncia y anuncia, pero muchas veces no tienen un buen calzado que los respalde, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante tenerlo siempre. Eh, Pastor, ah, sí, señor. ese calzado tendría que ver, digamos, con donde uno anuncia el evangelio, digamos, porque hay lugares donde uno va a anunciar el evangelio y no va a ser bien recibido, entonces ahí no van a ser como dichosos esos pies, por decirlo así. Y va a No, haber o lugares sea, donde, el tema ahí no es que lo que hace dichosos los pies no es el lugar, Leo, porque digamos, tú te puedes ir a bueno, sí, meter a un lugar de es el conflicto, mensaje, digamos. de droga, de violencia y todo eso. Y es como, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que me vino así. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor llegó a una tierra que se llamaba Gadara, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Esa era una tierra de pecadores. ¿Qué? Gadarenos. Esa era una sí, tierra de donde estaban los dos pecadores. endemoniados. Eso, ahí era gente que no eran judíos y todo. Es más,
Para resumirles, al Señor lo hicieron sacado de ahí. Pero el hecho de que él llegó a esa tierra que no era buena, no quiere decir que los pies de él no eran preciosos, no eran lindos, no eran un buen caminar, ¿no? Porque lo que hace el buen caminar no es el lugar a donde uno va, sino el testimonio que uno lleve. Ahora, que no sea bien recibido, pues uno se va de ahí, ¿no? Pero eso no tiene por qué manchar mis sandalias, ¿no? Más bien el Señor dijo, y si hay polvito en la sandalia, pues límpienle el polvo y vayan de ahí, ¿me entiende? Pero las sandalias siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, lo que hace lo bonito del calzado de esta armadura no es el lugar en el que uno vaya a caminar, sino el que lo lleve puesto, ¿no? Básicamente. Ok, entonces, bueno, obviamente los pies, ustedes saben, es necesario, es bien importante que estén bien protegidos por tanta cosa, ¿no? O sea, en el suelo hay tanta basura, estamos hablando de lo natural, ¿no? Y entonces, obviamente, ya en lo espiritual, pues obviamente que nosotros pisemos bien. ¿Acuerdan cuando, ahora cualquiera podría decir, pastor, pero el Señor le dijo a Moisés que se quitara más bien las sandalias, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Porque cuando estamos hablando del calzado, no nos referimos a la pieza como tal, ¿no? No me refiero yo a que tienen que ser unas botas de cuero, y no. Me refiero al pisar, ¿no? Como tal. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés que se quitara su calzado, era para que él eh, pudiera palpar o no, nunca perdiera la sensibilidad de dónde estaba tocando, ¿no? Tierra Santa, ¿no? Nosotros nunca deberíamos perder la sensibilidad, por más botas que llevemos, doble tacón, lo que sea, nunca perder la sensibilidad de por dónde estamos transitando y saber que nosotros, y en eso sí tiene razón Leo ahorita, ¿no? Una cosa es los lugares donde uno transite para llevar el evangelio, o sea, el calzado del evangelio, y otra cosa son los lugares donde uno transite en cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Porque cualquiera podría decir, bueno, entonces yo puedo ir a cualquier lugar de mala muerte, pero como yo soy cristiano, entonces el caminar ahí no tiene nada que ver. No, no, sí, pues obviamente son lugares que uno debería evitar porque no es, como hablamos ahorita, no es digno de un hijo de Dios el caminar ciertos lugares, ¿no? Entonces también hay que ser selectivo con eso, ¿no? Y a eso se refiere cuando uno dice, cuando uno, digamos, si uno está descalzo en lo natural, pues uno no se va a ir a meter a un sitio donde hay vidrios ni nada de ese asunto, ¿no? Que porque no me va a pasar nada, claro. En lo natural uno lo tiene claro, pues en lo espiritual uno también, viendo el peligro, pues es mejor apartarse como tal, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo usar ese calzado? Bueno, pues obviamente eh, en la medida de lo posible siempre es tener un buen testimonio, obviamente fortalecerse en la relación con el Señor, y sobre todo ahí es en esto, porque estamos hablando cuando hablamos del calzado tiene que ver con el caminar, básicamente es no dejar básicamente que te detengan, digámoslo, porque acuérdate que en las cosas de Dios, como hemos hablado, hablamos de Zambalat y todo eso, en las cosas de Dios siempre van a haber cosas o personas que van a tratar de impedir tu avance, ¿no? Y de atrasarte, piedras de tropiezo, la crítica, bueno, tanta cosa que ve uno ahora, entonces no dejarse, digamos, que esas cosas impidan tu avance, ¿no? Más bien que uno afirme los pies como tal y que uno de una manera valiente y todo eso avance siempre, ¿no? Hay que avanzar en las batallas, si uno quiere ganar, uno tiene que avanzar, ¿no? Porque nadie gana una batalla quedándose en el mismo lugar o retrocediendo, ¿no? Las batallas se ganan avanzando siempre, ¿no? Avanzando como tal. Ok, después hablaba de el escudo de la fe, ¿no? Que digamos es la cuarta parte de la armadura que habla del escudo de la fe como tal. Todos sabemos, o por lo menos lo que hemos compartido aquí, qué es la fe. La fe es el fruto del conocimiento como tal. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra en una primera instancia, pero después la fe se desarrolla como parte del fruto del Espíritu. Y tiene que ver mucho ahí el conocimiento de la palabra, la vivencia de la misma, porque el conocimiento solo no necesariamente es fe, ¿no? O sea, aunque usted dirá, pastor, pero usted acaba de decir que la fe es el fruto del conocimiento. Sí, pero la fe como fruto va más allá del conocimiento, más que todo tiene que ver con vivencia, con caminar, con construir una relación como tal, ¿no? Entonces, ese es el escudo de la fe, básicamente. Eh, en ese entonces, cuando de la antigüedad, digámoslo así, los escudos también han ido evolucionando, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que los hacían con cueros, porque, digamos, se han visto en las guerras que disparan esa cantidad de flechas que llevan fuego, ¿no? O sea, llevan fuego, entonces, cuando caían ahí en el cuero,
el cuero como que apagaba ese fuego como tal, ¿no? Pero bueno, ahorita ya hay escudos de metal y de otros materiales, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿y a qué se asocia eso desde la flecha y todo? Y la Biblia habla de los dardos del enemigo, ¿no? Como tal, que para eso es que son precisamente los escudos para atajar todo eso, ¿no? Es una de las armas que uno ve que más se usa, ¿no? Digamos, en las guerras como tal, el escudo como tal que sirve para repeler ataque e inclusive también para avanzar empujando, ¿no? Y entonces una de las armas que más usa el enemigo siempre son los famosos dardos que le llaman, ¿no? La duda como tal, eh, el sembrar cizaña como tal, lo que hablamos ahora de caer en estados de abatimiento, de creer que no vale la pena seguir luchando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera usar este escudo? Siempre, si es el escudo de la fe, pues la mejor manera de que ese escudo sea no necesariamente más grande en tamaño, porque no estamos hablando de algo natural, estamos hablando de algo espiritual, donde sí puede crecer todo el tamaño que quiera, pero es alimentando la fe, ¿no? Y la única manera de alimentar la fe, pues es por medio de escudriñar, del meditar, del vivir, ¿me entiende? Llenarse de principios de Dios, aplicarlos, convivir, bueno, vivencia propiamente es lo único que podría hacer que nosotros alimentemos ese escudo de la fe como tal. Bueno, después habla del casco de la salvación. Bueno, ya ustedes saben que el casco va en la cabeza, casco protege la cabeza como tal, y en la, en la cabeza pues nosotros tenemos nuestra mente, ¿no? Entonces el casco en lo natural pues protege todo lo que es el cerebro, todo lo que es la cabeza, ¿no? Pero en la parte espiritual básicamente es proteger nuestros pensamientos, ¿no? Proteger, porque aquí básicamente está lo que nosotros somos, ¿no? Tal cual es el pensamiento del hombre, pues tal es él, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que protegerla con el casco de la salvación. Eh, ¿Cómo usar ese casco? Pues obviamente la mejor manera siempre es vivencia, ¿no? En obediencia como tal. eh, Siempre estar renovando el espíritu de nuestra mente, nuestros pensamientos, derribando toda fortaleza que está por acá, levantando nuestros muros para proteger, santificando a Dios en nuestra mente, llevando cautivos los pensamientos a los pies del Señor. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra mente como tal, ¿no? Esa es la mejor manera de usar ese casco como tal, esa protección y lo que la protege, y por eso le llaman el casco de la salvación, ¿no? O sea, ¿qué es lo que protege eso? Obviamente, ¿qué es lo que le da a uno la salvación? O sea, ¿en qué momento uno recibe ese casco de la salvación? Cuando uno le recibe al Señor, pastor, que uno se arrepiente, el nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo, recibe ese casco de la salvación, que es el que acuérdense que un casco, en lo natural, la persona se pone el casco, ¿cierto, Plum? Y el casco permanecerá ahí hasta cuándo, en lo natural, ¿no? Ese está Hasta peleando y cuando se lo peleando. quite. No, hasta Hasta que que se quita. Hay dos formas de que un soldado pierda el casco. ¿Cómo las puede perder? Que se lo boten. Morir Que le no, pero también es si uno se aleja del Señor. Sí, digamos que se lo quite él mismo, puede ser, o que se lo deje quitar, ¿no? Porque nadie, digamos, si yo estoy en una guerra con un casco, no, yo no, no es que le voy a decir al otro, quítame el casco, no, o me lo quito yo mismo, o en medio de la pelea lo pierdo, ¿no? Sí, la carrera ya terminada. Básicamente, ¿no? Entonces, básicamente la manera de usar ese casco siempre es en la medida en que nosotros mantengamos, conservemos nuestra salvación, o sea, y nosotros conservamos nuestra salvación en la medida en que el Espíritu Santo, que es el que nos da el casco, permanezca en nosotros, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de estar ahí, ¿no? Y la manera de proteger con el casco, nuestra mente siempre es estar en ese proceso de renovación de la mente, los pensamientos, los fundamentos, básicamente, porque acuérdate que ya fue puesto un fundamento que es Cristo, pero de ahí en adelante vienen una cantidad de edificar sobre ese fundamento como tal, ¿no? Que aquí es donde se da, y ahí la importancia del casco, ¿no? Aquí es donde se da gran parte de esa batalla espiritual, aquí es donde la ganamos o la perdemos, ¿no? La batalla de la fe que llamaba Pablo, la batalla de los fundamentos, de lo que creo, lo que no creo, lo que me quieren hacer creer, que fue la batalla que perdió Eva cuando Satanás le dijo, pero si eso fue lo que te dijo Dios, no, hombre, eso no es así. Entonces hubo esa guerra de conceptos, ¿no? O sea, entonces como que dice, digamos que poniendo en el caso de Eva, se quitó su casco y permitió que entraran ahí cosas que no deberían haber entrado, ¿no? Ese es el casco de la salvación como tal, ¿no?
Y por último está la espada del Espíritu, ¿no? Que no es que sea la menos importante, sino que inclusive, Pastor, sí, señor. es que yo tenía una pregunta, pero era del escudo. Es que me parece muy interesante el tema. Más bien discúlpeme por interrumpirlo tanto. Ujú. Eso del escudo tiene que ver con con lo que dice la medida del don de fe que fue repartido a cada uno. Sí, 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 puede ser también. Porque acuérdate que en lo natural un escudo pues tiene su tamaño, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Básicamente no tiene. Pero como esto es espiritual, el escudo es mucho más grande que eso, ¿no? Y el escudo será tan fuerte como fuerte sea la fe, ¿no? Porque es el escudo de la fe. Y por eso, y será de diferentes tamaños, como de tamaño sea la fe, porque hay grados de fe, ¿no? Y ese, en la medida de la fe. Bueno, ahora que Leo pone ese tema, ¿a qué se refiere con eso de la medida de la fe? O en otras palabras, ¿cómo explicamos nosotros aquello de que la fe tenga medidas? De que hay gente que tiene más fe que otras personas. ¿Y por qué hay Que hay- gente que tiene más fe que otras personas? Porque tienen más conocimiento de la palabra, puede ser. Sí, Porque la fe viene por el oír. así es. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Sí, así Que hay pienso yo. gente que cree más en la De palabra de Cristo. Dios, porque hay gente que, aunque tenga digamos, el conocimiento de la palabra, no creen tanto. Ok. Sí, digamos, la fe tiene medidas, ¿no? La fe tiene medidas y por eso cuando hablaban de unos dones allá que decía cada uno ministre o profetice conforme a la medida de su fe, ¿no? O sea, conforme a lo que sabe. O sea, yo por ejemplo, yo podría decirles a ustedes, yo no es que yo sea un escatólogo, entonces no son temas que yo no manejo. Entonces, lo poquito que hemos compartido nosotros del Apocalipsis es lo que yo entiendo, lo que podemos nosotros entender, pero hay cosas más profundas del Apocalipsis a los que no le hemos entrado. ¿Por qué? Porque todavía no le llegamos, todavía la medida de la fe en cuanto a esa parte todavía no la hemos desarrollado. Entonces, hay gente que tiene más fe que otra, ¿por qué? Porque hay gente que tiene más conocimiento que otra, porque entre más conocimiento que tenga uno, más confianza tiene, más fe, ¿no? ¿Me entiende? Y acuerdan que hemos puesto el ejemplo aquí en Costa Rica de importadora monje, que no es patrocinador del espacio, pero para la gente que está afuera, hay una tienda aquí de electrodomésticos que se llama Importadora Monje y ellos tienen un eslogan que toda la vida ha sido el eslogan de ellos que dice, a Importadora Monje le tengo fe. Así se llama, ¿no? Entonces, es un eslogan poderoso que yo creo que ellos no lo saben. Ahora, ¿por qué le tienen fe? Porque seguro los productos que ellos venden son buenos, digámoslo así, entonces la gente le tiene fe, o sea, confía en ellos, ¿no? Y entre más lo conocen, por ejemplo, en el caso de Elsa, Esmeralda o Mario, si está por ahí, ellos dirán, no, pero yo a importadora mujer, yo no le tengo fe, pues yo ni sé quiénes son, ¿me entiendes? Entonces, así es. Entonces, eso que hablaba Leo ahorita del escudo de la fe, tiene que ver con eso, Leo, también, o sea, entre más fuerte sea mi relación con el Señor, mi conocimiento, mi confianza en Él, pues mayor va a ser mi fe y mayor, ese escudo va a ser mucho más amplio, ¿no? Y entre más amplio sea el escudo, si en lo natural no es lo mismo un escudito bueno, obviamente estoy utilizando mejor no uso la Biblia. Imagina que yo en lo natural vaya a pelear con un escudo así, ¿no? Un escudo. Te dicen, no, hombre, ese escudo, pastor, usted está perdido. Dice, bueno, entonces déjeme cambiar este escudo por este otro. Te dice, bueno, ese le protege un poquito más, pero también sigue siendo pequeño. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes tamaños. Entre más grande el escudo, pues más me protegerá. Lo mismo pasa en lo espiritual. Entre más grande el escudo de la fe, más protección voy a tener. ¿Y cómo va a ser grande ese escudo de la fe? Más conocimiento, más vivencia, más compartir, más conocer. ¿Me entiendes? Más confianza va a haber. ¿Cómo está? Ok, entonces estamos ahí, Leo, ¿no? Sí, señor. Ok, la espada del espíritu, ¿no? Que digamos es la parte final, pero es una de las partes claves, ¿no? O sea, porque ¿se acuerdan ustedes qué características tiene una Amén. espada en particular? O en el Que Él caso es de la una arado armadura, lavadora. bueno, Defensa y ataque. exacto, es la única pieza de la ¿Te armadura, suena algo? ¿a mí? Es la única pieza de la armadura que sirve para defenderse y para atacar, ¿no? Porque todas las demás que ustedes vieron, el casco, protección, el yelmo, protección, el escudo, protección, cinturón, protección, zapatos, protección,
Pero la espada sirve para proteger, pero también sirve para atacar, no es la única, realmente. Por eso es que a veces se le habla que es como más filosa como espada de doble filo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, la espada del Espíritu, pues obviamente es la palabra de Dios, ¿no? Esa es la que conocemos como la espada del Espíritu. Y entonces, en este caso, cuando hablamos de que entre más conocimiento, más relación, tengo más fe, en este caso también, entre más palabra nosotros tengamos, pues más filo va a tener esa espada como tal, ¿no? Y por eso es que en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y cortante como toda espada de doble filo. Alguna vez hablamos de la espada de doble filo, que es un arma que existe, es una espada que tiene, particularmente tiene dos filos, porque se corta cuando entra, corta cuando sale. También puede aplicar de que penetra hasta lo más profundo, como dice la palabra, y separa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces es de doble filo. Por eso es que a veces hay un dicho que nosotros usamos en lo secular o en lo normal que dice, pero cuidado porque eso es un arma de doble filo. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir ese dicho? Eso, que Pastor, corta para entrar y corta para salir. Sí, sí, pero en un lenguaje así popular, ¿no? Cuando uno haga de Una cuenta persona como hipócrita. Que es de doble personalidad. quién Que me puede defender, pero también que me puede cortar. o sea, También. o que me puede beneficiar o me puede que Perjudicar. lo puede salvar o lo puede condenar. perjudicar. Todas esas cosas, ¿no? O sea, y mire que son dos cosas contrarias, ¿no? Eso es como Ujú. que yo invierta en algo o decida invertir en algún negocio y alguien me diga, pero ese negocio es un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede que gane plata como puede que pierda, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, así pasa con eso, ¿no? Entonces, el arma de doble filo existe, es algo que se usaba en la antigüedad. Y entonces, cuando dice que la Biblia es tan cortante como una espada de doble filo, es porque, lo que hablábamos ahora, porque Hebreos, cuando, que digamos que no se sabe quién escribió Hebreos, pero yo sigo creyendo que lo escribió Pablo por todo el lenguaje que él usa porque la gente entendía ese lenguaje, ¿no? La gente sabía que era una espada de dos filos y entonces por eso él dice que la palabra es así, ¿no? O sea, corta cuando entra, corta cuando sale, separa siempre antagónico lo que es y lo que no es de Dios. Entonces, digamos, esa es la palabra, como les decía, es la única que sirve para atacar, para defenderse, como hacen los de esgrima, ¿no? Ustedes han visto que ellos van para adelante, después para atrás y después para adelante porque atacan y se defienden como tal, ¿no? Y es, digamos, y todos ya sabemos más o menos de lo que es la palabra como tal, como la espada del espíritu. Entonces nos sirve para defendernos. Y un ejemplo bien claro que nos dio el Señor allá cuando fue tentado. ¿Se acuerdan que vino el enemigo y lo tentó tres veces y el Señor las tres veces se defendió? ¿Con qué se defendió él? Con la palabra. La Con la palabra. palabra, ¿cierto? Con la palabra. Y entonces ustedes saben en esto de las espadas que hay espadas para una cosa, hay espadas para, por ejemplo, usted nunca va a ver a un gladiador, digámoslo, a un gladiador, usted nunca lo va a ver con una espada de esgrima, ¿cierto que no? Que no tiene, o sea, no tiene sentido, no tiene nada que ver. Usted nunca va a ver a un competidor de esgrima con una espada de un gladiador, porque que es tan pesado. Entonces, hay una espada para cada cosa, ¿no? Hay una espada para diferente fin. El Señor cuando se defendió de las tentaciones, Él sacó para cada una de las situaciones, sacó su espada adecuada para cada cosa, ¿no? Su espadita, ¿no? Porque la espada es la palabra de Dios, ¿cierto que sí? La espada. Entonces uno tiene que saber qué espada usar en determinado momento, ¿no? Por eso hay que tener, hay que conocerla, hay que saber las diferentes opciones. Eso es lo mismo que pasa cuando uno va al médico, ¿no? O sea, si tres personas van a un mismo médico, una va con un resfrío, otra va con una luxación de un brazo, otra va con otra cosa, el médico no es que le va a decir a los tres, va, tome acetaminofén. Bueno, aunque seguro sí, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero el médico va a decir, no, ¿usted qué trae? ¿Usted trae fiebre? No, tome antibiótico. ¿Usted que tiene una luxación? Vamos a sacarle una radiografía. ¿Usted qué tiene? ¿Dolor estomacal? Entonces tome esa cosa para el estómago. Entonces saca sus diferentes espadas dependiendo de cada situación. Igual pasa con la palabra como tal, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué usar en qué momento. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué palabra es cuando uno usa lo que tiene que usar en el momento preciso y en la ocasión precisa? ¿Cómo se llama eso? Sabiduría. Sabiduría.
Eso, así me gusta, estén afilados con dedos filos. Entonces, la palabra, la espada del Espíritu nos sirve para eso, ¿no? O sea, básicamente lo mismo que le pasó al Señor, dudas, situaciones que nos pasan, sacar la espada adecuada, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo, por ejemplo, soy malo para acordarme. Es que como dice Juan 3:35 y Hebreo, ¿no? Pero me acuerdo los versículos, digo, está escrito. Entonces, a veces, por ejemplo, si yo estoy preparando un mensaje, estoy hablando y digo, mira, pero hay un versículo en la Biblia que dice eso. Entonces busco ahí y me dice Juan 3:32. Entonces, ¿me entiendes? Pero entonces uno ya tiene la información, uno sabe qué sacar en determinado momento, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ahora, ¿cómo usar esa espada? Pues obviamente para usarla no hay otra, hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñarla, memorizarla. Cuando digo memorizarla es saber que hay un versículo en la Biblia que dice esto, como les dije, como pasó ahorita, ¿no? Que yo no sabía qué versículo era que hablaba eso de que tan hermosos son los pies de los que anuncia la verdad. Yo digo, eso está en algún lado, está. Entonces viene Leo y me dice, pastor, eso está en tal y haciendo énfasis de, ¿me entiende? Entonces, pero uno tiene la información como tal, ¿no? Entonces, es la mejor manera, ¿no? De eso. Y por eso es que hablaba de que el Señor es el que adiestra nuestras manos para la batalla, ¿no? ¿Cómo las adiestra? Pues aquí está, ¿no? Aquí están todas las espadas que nosotros tenemos que podemos acá. Toda en ella es una espada, pero cada versículo es una espadita, digámoslo así, que nos sirve, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y entonces, bueno, después de haber visto todos esos elementos de, de la armadura como tal, para que nunca nos quede duda de que realmente el Señor nos ha dado un set de armas completo, ¿no? O sea, nosotros no estamos aquí peleando una guerra ahí como que dice, vaya a ver qué le sale. No, no, eso no es improvisado. Dios no es un Dios de improvisaciones, ni de guavas, ni de chiripas, como dicen en Colombia. No, no, no. Aquí nada es por casualidad, que aquí hay un plan, como todo, un plan de salvación. Acuérdate que un plan es una lista de pasos que buscan lograr un objetivo común. El objetivo común, que es la intencionalidad de Dios, es que nosotros podamos llegar al final de esta batalla, de esta guerra, de todo este caminar y ganemos, ¿no? Entonces, una instrucción final podría ser lo que está escrito aquí en la palabra. Dice, orando en todo tiempo, como decía Oscar ahora, la oración es clave. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, obviamente, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿no? Esa es la instrucción final para lo que nosotros hemos sido enviados, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y obviamente la oración es clave, es importante porque bueno, obviamente, si en lo natural todos los soldados para ir a una batalla tienen que prepararse, nosotros también para esta guerra espiritual, pues tenemos que prepararnos constantemente en oración, fortalecernos, digamos, por medio de la palabra y por medio de la oración estamos recibiendo las estrategias y todo, y cómo debería ser, ¿no? Básicamente. Entonces, si uno quiere vencer en esta guerra espiritual, que acuerde cómo empezamos ahorita, ese discipulado, cómo lo empezamos, con una serie de situaciones de gente que le llegan adversidades y no saben qué hacer, y ¿me entiende? Entonces, obviamente, la mayoría de esos casos es gente que no tiene una relación con Dios, pero que nosotros deberíamos estar en capacidad de poder guiarlos, ¿no? Y decirle, ¿usted quiere vencer? Usted tiene que ponerse la armadura de Dios. ¿Cuál es esa? Bueno, Dios y entonces todo lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? De cada uno de las piezas de la armadura tiene su objetivo como tal, ¿no? Y bueno, y esta última recomendación que está en 1 Samuel 17:38, hablando de las armaduras, ¿ustedes se acuerdan cuando David iba a pelear con Goliat? Dice la palabra que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué es un zurrón? ¿Ustedes saben qué es un zurrón? Sí, es un bolsón, es un morral, como decimos nosotros. Es una bolsita ahí donde él metía sus piedras, ¿no? Que era lo que usaba en su onda. Entonces, este es un pasaje muy interesante porque
Acuerden que Saúl, bueno, no dice la Biblia cuánto medía, pero era una persona muy grande, digamos que medía 2 metros. Saúl, digámoslo, grande, no 2 metros, pero sí era grandote, y David era pequeñito, ¿no? Entonces, Saúl le puso su armadura a David y David no podía ni caminar, ¿no? Porque él dijo, no, hombre, yo nunca me he probado esto y yo no puedo andar. No, 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 yo mejor voy a ir con lo mío, ¿no? Y por eso dice que agarró su callado, agarró sus piedras, agarró su zurrón y se fue a pelear ¿con qué? ¿Con qué fue a pelear David? Con Con sus lo que propias él tenía. armas. Con lo que tenía. Con sus propias armas, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque cada uno tiene sus propias armas, cada uno sabe qué es lo que maneja, cada uno se vuelve diestro en lo que considera que tiene sus fortalezas. Eso es como cuando uno, eso es como el servicio en la iglesia o algo así. Yo, por ejemplo, alguna vez les he dicho, yo soy un cantante frustrado, ¿no? O sea, a mí me hubiera encantado tener voz para cantar, me encantaría poder cantarle al Señor. Y ahora dirá, pastor, pero lo puede hacer. Sí, pero no sería como aquellos que cantan ahí con voz de tarro y dicen, no, pues que es para la gloria de Dios. No, sí, puede ser para la gloria de Dios, pero uno tiene que tener sus cualidades, ¿cierto que sí? Entonces, cada uno pelee con sus propias armas. Dios nos ha dado a cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, lo peor que puede tratar uno de hacer es pelear con la armadura de otro, ¿no? O sea, la armadura de cada uno de nosotros ha hecho a la medida. El escudo mío, el escudo de la fe mío, no es del mismo tamaño del escudo de la fe de Leo, de Marquito. ¿No? Ahora, si la pastora es más grande, no, puede ser más pequeño, ¿me entiende? Pero lo que sí es claro es que no es del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque cada uno moldea sus propias piezas, ¿no? Eh, El calzado, cada uno tiene su propio calzado, cada uno tiene su propio testimonio, ¿no? Cada uno tiene Cada su propio uno casco, peleamos nuestra batalla. cada uno pelea su propia batalla, ¿no? Y La entonces dice espada tiene ahí, diferente filo, digamos. exacto, entonces cada uno conforme a la medida de qué? De su fe, ¿no? Entonces, nadie necesita ponerse la armadura de nadie. Y acuerde que hay un principio que nosotros manejamos en la iglesia, que uno no puede vivir de la santidad de otro, ¿no? Uno no puede vivir de la santidad de otro y si uno quiere sus propios, ¿qué necesita cada uno para tener sus propias victorias? Pelear sus propias batallas. Pelear sus propias batallas, ¿cierto? Aquí no se trata de que cada uno pelee la batalla de nadie, ¿no? Cada Ujú. uno pelee sus propias batallas con sus propias armas, ¿no? Las manejará también como diestro esté, ¿no? O sea, y es una responsabilidad de cada uno de nosotros volvernos diestros en el manejo. No sé si ustedes han visto un pasaje que dice que cuando están escogiendo a los valientes de David y escogieron como, no sé si eran 700 zurdos y que ellos no erraban, digámoslo, con una onda, no erraban a pegarle a un cabello, ¿no? Entonces miren la destreza que tenían en el manejo de sus armas, ¿no? Entonces, y eran zurdos. Eh, pero bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Esto es todo un tema pero sí que quise traerlo a colación porque me quedé pensando el domingo de cómo hay gente y créame que era una muestra nada más, cómo hay gente que le llegan sus situaciones y la gente no sabe qué hacer, ¿no? O sea, no, ¿por qué? Porque ignoran el que realmente nosotros tenemos con qué pelear, ¿no? Tenemos como, tal vez no solucionar todos nuestros problemas, pero por lo menos morir en el intento, ¿no? Y no quedarnos ahí de brazos cruzados o como congelados diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿No? ¿Para dónde agarro? No, no, no. Tenemos nuestras propias armas para pelear nuestras propias batallas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo más. Pastor, Sí, Mari. puedo hacerle una consulta, pero bueno, no es referente al tema. Una Ajá. dudilla que tengo ahí. Pastor, Mefiboset es el nieto el hijo Jonathan, nieto del rey, el primer rey. ¿Cómo se llamaba, Mari? Ay, ya se me acaba de ir. Pastor, lo acabamos de mencionar. Saúl. Saúl, ¿verdad? Saúl, sí. Sí, entonces este hombre tuvo muchos problemas, ¿verdad? A la hora de un momento de la guerra con el abuelo y él quedó inválido y cuando David fue rey lo mandó a llamar, ¿verdad? Ujú. Pero leo en esta parte de Segunda de Samuel, donde dice la venganza de los Gaboanaitas. Gaboanitas. Ajá. Ajá.
Y resulta que aquí hay como un trato que hace el rey David y como que él, o sea, él termina muriendo, o sea, David lo entrega a ese acuerdo, a esa muerte. Entonces, como tengo la idea de que David lo manda a llamar, sigue comiendo en la mesa de David y todo eso, pero muere de esta forma. ¿O estoy equivocada? ¿Dónde es que está? ¿En Segundo de Samuel qué? Segunda de Samuel 21 y estamos en esta parte como en el, bueno, no sé si lo quiere leer todo o esta parte que yo le digo a usted es el número 7. Y perdonó el rey, hijo de Jonatán. Bueno, no sé. Es que como que esa parte no la logro entender porque creo que él como que él muere. Vamos a ver, aquí el 7 dice, y perdonó el rey Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Hasta ahí lo sabemos. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, la cual ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Basán. Y los entregó en manos de los gabanetos, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, y al comenzar la siega y se van. Entonces el rey dijo, bueno, tú lo que dices es que ese mismo Mefiboset que el rey lo mandó a llamar, le restituyó y todo eso, más adelante murió, ¿no? Porque lo entregó el rey, lo entregó Ajá, David. es así. Bueno, ahí dice que sí, ¿no? O sea, yo sí tengo entendido que sí, que Mefiboset al final, algo pasó ahí, no recuerdo, no sé si alguno lo recuerda, pero hay una distancia, digamos, entre que el rey lo manda a llamar, le restituye, porque en eso cumplió David. Él le restituyó, le dio, Ajá. lo sentó en la mesa, lo dio vestido, le restituyó la tierra. Pero algo pasó ahí después, es que no estoy muy seguro con Mefiboset, porque claro, ahí lo que tú estás diciendo es y ahora uno podría decir, pastor, y es el mismo Mefiboset, dice ahí, pero tomó el rey a dos hijos de hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl, Armone y Mefiboset. Habría que leer si es el mismo, si es el mismo Mefiboset, porque acuérdate que a veces hay, pero mire que ahí dice 1 Sí, Samuel porque 18:19, entonces vamos a leer 1 Samuel 18:19 para ver qué es lo que está diciendo ahí. ¿En la tuya dice 1 Samuel 18:19 o no? Aquí dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le apareció bien a sus ojos. Bueno, es que está hablando de la Mical como tal. Pero sí, ahí dice que los entregó y ellos a los gabanoitas y los ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos 7 los cuales fueron muertos. Entonces, la duda que le queda a María ahí, yo ahorita no tengo la respuesta, pero voy a que traerme la pregunta, no es tanto si murió Mefiboset o no, porque ahí dice que sí, o sea, fue entregado a los gabanoitas y los ahorcaron. Y creo que la duda tuya, María, es ¿por qué no? sí, porque digamos que había como un compromiso entre Jonatán y David por la amistad que tenían y al final y termina entregando, si es así, porque ahorita lo voy a volver a leer, si es que lo entregó, pues, o sea, podríamos decir que no cumplió con lo que había prometido al No, pero final. sí cumplió, ¿no? O sea, pero algo pasó, pero yo ahorita lo vuelvo a leer y lo pongo ahí en el discipulado exactamente por qué murió Mefiboset. A mí me parece que yo había Pastor, leído algo pero de por qué. él era inválido, ¿verdad? Porque le pasó Sí, la carreta encima, según dicen, de Sí, las sí, porque dos. se cayó. Ajá, era lisiado, es la palabra que Milicia. dice, Sí, que sí, dice sí. la, porque que lo dice la votaron, palabra. sí. Ok. Pero sí, ahí queda la duda, Mari, y ahorita, Pastor, ahorita, ahorita leo. Ajá, Juan Pablo. estaba buscando sobre eso y en realidad lo que dice es que durante la rebelión de Absalón, Siba, que era el siervo de Ujú. Mefiboset, engaña a David haciéndole creer que Mefiboset lo había traicionado para recuperar el trono de su abuelo, pero cuando David regresa triunfante, Mefiboset va a su encuentro desarreglado y le explica que fue Siba su siervo quien lo engañó y se quedó con su asno. Entonces, pero no, en realidad no se explica cómo, digamos, no se dice cómo muere Mefiboset, nada más se dice que hubo como esa confusión en su momento, pero que a las finales, cuando ya se aclaró la situación, porque Mefiboset, le indica que había sido su siervo el que lo engañó, entonces, dice que él queda en paz con el rey, pero no dice que se mencione
que Sí, no, Mefiboset, o por lo menos este Mefiboset, el nieto de Saúl, haya muerto de una forma trágica por mandato de David. ahí lo que hay que primero que hay que averiguar, Mari, es si es el mismo Mefiboset, ¿no? O sea, si es el mismo. Pareciera que sí, porque ahí está hablando de Jonatán y todo eso, pero voy a investigar un poquito más y les pongo ahí nos queda la duda de si es el mismo Mefiboset y por qué, porque es válida la duda de Mari, ¿no? Decir, bueno, si el rey lo mandó a llamar, le restituyó y todo eso, porque más adelante aparece que lo entregó a los gabanoitas que los ahorcaron, ¿no? Entonces ahí nos queda pendiente esa respuesta. ¿Algo Pastor, más? los gabonitas estaban bravos con el juramento que ha hecho el rey Saúl de exterminarlos a todos. Entonces, como era, porque ahí dicen en todo el 21, ahí lo va explicando, que es que por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. Los Sí, sí, gabonitas no. estaban, No, es que no queda duda de que los gabanetas lo mataron. Lo que queda la duda es por qué lo entregó. O Es no, sea, pero que el aquí rey ya los perdonó, dice, dice. El rey lo ajá, perdonó. pero dice dice que pues los aquí, entregó en manos de los gabanoitas. ¿Perdón? supuestamente dice que cabe aclarar que existen dos Mefiboset en la Biblia, ambos descendientes de Saúl. Mm, Mefiboset, hijo de Jonatán, y Mefiboset, hermano de Jonatán, también llamado Meribat, que fue ahorcado, aunque la Biblia no es que menciona, sí, no son el mismo. ajá, Porque es que aunque la Biblia, este Mefiboset que está hablando aquí, Mari, dice, mira que dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, los cuales ella había tenido sí, de Saúl, que era Armoni y Mefiboset. Entonces, este Mefiboset es hijo de Saúl, ajá. es hermano de Jonatán. Y dice que el hijo de Es Jonatán, más, ajá, su vida demuestra la lealtad a David, quien cumplió su promesa, es dice. más, este Mefiboset es tío de Mefiboset. Sí, Pero, o sea, el hay una Mefiboset que, referencia en segunda Samuel 9. El Mefiboset que muere ahorcado es tío del Mefiboset lisiado, del cual no se dice cómo murió, como dice Juan Pablo. Pero bueno, ahí vamos a averiguarlo, pero sí, no son los mismos, Mari, por lo menos lo que está leyendo Milena ahí. Bueno, sí, esa era la duda que yo Y tenía. el Es que 21:7 lo aclara, pastor. también, léalo usted, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, Sí. por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Sí, es que Sí. el Ahí está. Mefiboset lisiado, yo realmente no tengo conocimiento, por eso le decía que no sabía de cómo hubiera muerto, porque yo sé que lo restituyó, que después había habido un chisme como el que contó Juan Pablo ahí con Siba y todo ese rollo, pero no tenía claro de que hubiera muerto de qué manera, ¿no? De ahora que menciona Mari esto de este Mefiboset que murió ahorcado, quedó la duda ahí, pero bueno, ya sabemos que era otro Mefiboset, ¿no? Diferente. Ujú. Ok, Sí, aquí está está la bien. referencia, pastor. Muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Despídenos, Elsa, ahí en oración, ¿vale? Sí, pastor. Amado Dios, gracias, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, donde estuvimos reunidos, Señor, a través de pantallas, pero tu palabra dice que donde dos o tres, ahí estás tú. Y he sentido, Señor Padre Santo, que realmente tú estás en este grupo, Padre bendito. Tú no lo haces saber a través de tu palabra, Señor, a través de la enseñanza que nos trae el pastor también, Señor, y todo lo del grupo que participamos de alguna u otra manera, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor. Gracias por la palabra que nos trajo el pastor, Señor. Gracias te damos, amado Padre, por todas tus bendiciones, Señor. A veces en medio del dolor, Padre Santo, a veces en medio de tristezas, Padre bendito, pero tú estás ahí, dice que tú no nos dejarás, Señor. Y estamos confiados y creemos, Padre Santo, firmemente en que tú no te apartarás, tú no apartas tu oído de nuestras oraciones, Padre Santo. Te alabo y te bendigo, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy agradecidos, Padre Santo. Muchas gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Amén.